Cabezas, soy oficial de comunicación de Plappers. Les cuento un poquito de lo que he hecho o hago. Mi formación es como periodista, siempre me interesaron específicamente los temas de diversidad sexogenérica. Antes de hacer más esta parte de comunicación de organizaciones, estuve en ciertos medios, a veces colaboro con ellos y demás. Bueno, era una pequeña presentación de mí, pero para mí más importante es explicarles por qué me importó contar historias, qué me llevó a mí a estudiar periodismo, qué me impulsó a querer estar en ese mundo. Y que cuando yo era pequeño y Camilo, siendo un niño gay de 8 o 9 años, cuando abría el periódico, cuando encendía la televisión, cuando prendía la radio, eso es lo que veía, escuchaba, leía. Maricones, mujercitos, sidosos, noticias donde se nos mostraba de manera violenta, discriminatoria, sin falta de dignidad. Entonces yo dije, ok, quiero cambiar esa narrativa, quiero hacer periodismo, quiero contar historias, que el periodismo es básicamente también contar historias, y cambiar esa narrativa, proponer otras formas de narrarnos. Esto es un poco más de lo que se mostraba. Y bueno, sobre las personas que ejercen el trabajo sexual, ¿qué se dice, qué se escribe o qué se muestra? Pues este es un poco de lo que, por ejemplo, podríamos encontrar a primera googleada en Internet. A mí me gustaría que si uno a uno, quizá quienes quisieran participar, contar un poquito cuál es su experiencia cuando en los medios se habla del trabajo sexual, qué es lo que ven, qué sienten cuando leen o ven lo que ven. No sé si te parece si iniciamos contigo, Reina. Hola, hola, Reina. ¿O alguien que quiera alzar la mano? ¿Aló, puedo? Sí, sí, Bele, claro. Sí, lo primero es que nos ven pues como trabajadoras sexuales y no como madres, hermanas, tías, siempre nos están enfocando así, nos ponen y no las ropas cortas, bien escotadas, ¿no? Pero no piensan que detrás de eso somos otras personas también, ¿no? Que somos mamás, hijas, nietas y todo esto, ¿no? También. Sí, Cintia, porfa. Hola. A mí lo que me molesta es cuando lo veo desde el enfoque de ridiculizarnos o sobre todo desde el sentido de victimizarnos, como por ejemplo aquí por desempleo prostituta, o de abogada se denigró a prostituta. Ese tipo de comentarios y reportajes desde la victimización de la mujer a no poder decidir sobre el ejercicio de su propia sexualidad y su personalidad a través de la sexualidad. Eso es lo que me lleva a sentir como un poco de, no un poco, mucho coraje en el estómago y ganas de ir y reclamarles por qué escriben eso si esa no es la verdadera realidad. Y aunando a lo que dice mi compañera Evelia, muchas veces pasan, principalmente cuando uno trabaja en calle, ahora también pues ya en los bares, te sacan fotografías y luego o videos y las suben al internet sin pensar que muchas mujeres que ejercen trabajo sexual, pues sus familias desconocen que se está ejerciendo y luego sus hijos son quienes sufren el estigma social de discriminación por ser hijo de una trabajadora sexual. Es mi punto de vista. Gracias, Gracias. Cintia. Gracias por tu aporte. Liquidambar, disculpa que no veo tu nombre, porfa. Ok, buenas tardes, soy Miriam. Creo que lo primero que yo veo es lo que la compañera Cintia estaba comentando, la denigración hacia las personas que ejercemos trabajo sexual, el vernos como objetos, objetos sexuales y no como personas. Eso es lo primero que veo. Ah, gracias, Miriam. David, Claro. Gracias, Camilo. ¿Me escuchan? sí, perfecto. Gracias. Bueno, lo que se ve generalmente en el tema de medios y prensa amarillista es un claro discurso de
criminalización sobre todo a la pobreza, ¿no? Y sobre todo a lo que es a la mujer o a la persona femenina, ya que el tema de trabajo sexual, yo he visto que es más un tema de discriminación por clasismo, por clase, por aparofobia. Si tú ves en esos medios, no vas a ver nunca un tema de un escort, de una persona que trabaja en OnlyFans, o un hombre trabajador sexual, ya que si tú ves el tema de OnlyFans o ves alguna persona masculina o hombre, la gente lo aplaude y hasta quiere imitarlo, y la gente como que lo normaliza y lo valida, pero si es calle, trabajadora sexual mujer o trans, precarizada, pobre, de edad mayor, de una estética diferente a la que es más apetecible para el público, para el cliente, entonces ahí sí es como que criminalizado y como que invalidado y como que es más, como que da más asco, como que apesta, incomoda, ¿no?, a la sociedad en general. Entonces el tema va muy ligado al tema de clase social, de ahí seguido al tema de género. Solo eso, gracias. Gracias, David. Creo que de ahí nadie más quiere aportar y sí, lo que dicen efectivamente. Elsa. Elsa está levantando la mano. Sí, No, sí, no me sale la manito, por eso ah, levanto yo. Elsa, dale, por supuesto, sí. Yo hoy estaba leyendo que dice de abogada a prostituta, ¿no? Ujú. O a trabajadora sexual. Y yo creo que eso se tendría que hacer, no ser responsable de nosotros, ni sentirnos tocada a nosotras, nosotros, sino el gobierno. ¿Qué pasa? Que teniendo un título, tiene que hacer el trabajo sexual. Yo creo que antes de criticarnos, juzgarnos, tendrían que pensar en eso, qué está haciendo el Estado con esas que se estudiaron. Y a la vez también, siempre nosotros, cuando estamos vestidas, salimos con minifalda o un escote así bien producido, es criticado. Ahora, otra persona, salen así, no son porque no están ejerciendo el trabajo sexual. Y yo creo que eso es hipocresía. Yo voy a la hipocresía ahí, porque todas nos vestimos iguales, tanto si trabajamos o no trabajamos, eh, eh, y ahí yo lo veo como hipocresía todo eso. No sé si entra en lo que yo estoy, pero me da también, como dice Cintia, cosa en el estómago, a mí me da impotencia cuando escucho esas críticas, me da impotencia. Que el periodismo a veces juzga a quien no tiene que juzgar. Sí, Juzgar. efectivamente. Tienes toda la razón. Y el periodismo debería estar para velar los derechos humanos y para darle voz a otras, pero darle voz específicamente a quienes quizás no tengan un megáfono tan alto como pueden estar ciertos sectores privilegiados. Hola, Hola, sí, Fanny, ¿te gustaría decir algo? sí, yo creo que también otra de las cosas es que tiene que ver con el estigma y la discriminación, que también a veces a las personas que ejercemos el trabajo sexual nos miran como foco de infección también. Cuando van a dar una noticia también, o sea, las que somos las que pasamos las ITS o las que pasamos el VIH o las que andamos el VIH. Entonces, de ahí también viene el tema de la discriminación por ejercer el trabajo sexual. Y que bien sabemos de que pues, no es así. Las trabajadoras sexuales estamos bien informadas y estamos capacitadas también. Entonces, pero desde nuestro antepasado, o sea, la discriminación que ha venido, entonces lo ven como el foco de infección. Gracias, Fanny. Miguel, porfa. Sí, en la misma línea del comentario de la compañera Fanny, el tema de que quedó evidenciado, ¿no? En pandemia, algunas personas que, digamos, por necesidad, estaban ya saliendo a ejercer el trabajo sexual. Mucho se decía de que quienes estaban ya ejerciendo el trabajo sexual no solamente era un foco de infección en infecciones de transmisión sexual, sino también que estaban portando el COVID, ¿no? Y lastimosamente los titulares, estos son los que más se venden en los medios
amarillistas, sensacionalistas, porque a estos periódicos lo único lo que les interesa es ganar más plata de lo que ganan a diario, ¿no? ¿Y de qué manera más ganan? Con la manera como colocan sus titulares y es de esa manera que están denigrando a las personas que ejercen el trabajo sexual. Cambio, eso es lo que quería aportar. Gracias, Miguel. Sí, efectivamente lo que dicen todos ustedes es la realidad y lamentablemente, por ejemplo, en temáticas LGBTI quizá y están un poquito ya más informados, sensibilizados y educados, pero en temas de trabajo sexual hay muchísimo desconocimiento por parte de los medios. Y esto es importante porque estas representaciones son también violencia, ¿ya? Es lo que Bourdieu diría es una violencia simbólica. Es decir, no los están golpeando, quizás no los están directamente insultando, quizás no los están violentando de manera física, pero sí hay una vulneración simbólica, porque simbólicamente hacia afuera, hacia el resto, hacia la sociedad, se los está mostrando de una manera donde el trabajo sexual, específicamente en estos ejemplos que podemos ver, es visto como de menos. Entonces se mantiene esta relación de dominado y dominador, ¿no? Y es un poquito lo que hay que cambiar. Y esto es importante, esto es lo que se llama la representación, ¿no? Cómo se nos representa en los medios. Como ustedes bien, alguien decía, las trabajadoras sexuales ni todas vestimos así, cuando trabajamos y no cuando trabajamos, no todas lucimos de una sola forma, porque somos seres humanos diversos como en todos los rubros de trabajo, entonces nos vamos a ver y ser distintos. Pero ¿qué pasa con la representación? La representación es mostrar algo de manera como muy superficial y muy condensada mayoritariamente en medios, y es esa pequeña imagen la que nos representa el mundo. Es posible que las personas, no todas tengan la oportunidad de conocer un trabajador sexual cerca de su vida, no tienen una idea real de quién o cómo es un trabajador sexual, que es un ser humano, que es madre, que es padre, que es amigo, etc. Entonces, la única idea, la única aproximación que tiene en su cabeza de qué es un trabajador sexual, lamentablemente la tiene en los medios. Por eso un medio tiene tanto poder. Sí, David, ¿quieres decir algo? Gracias, Camilo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, el tema de que hablas de representatividad y el tema de cómo estos estereotipos que hay es muy frecuente, pero también me parece que esto va aliado, como te digo, el tema de clase y también en el tema de género, porque hay un estereotipo en el tema de clasismo de que criminalizas lo pobre, ¿no? Inclusive en el tema de drogas, por ejemplo, te puedo decir usuario de drogas. Cuando tienes plata, todo, ya no consumes marihuana ni hierba, sino consumes weed, la weed, ¿no? Hay un tema de lenguaje así como más aniñado, como que más pelucón. Y en cambio, si eres pobre, consumes la H o la maracucha, o cosas así por el estilo. Igual en el tema del trabajo sexual, pero también me he dado cuenta, a través de mi privilegio de hombre, si es heteronormado, como me saben decir, que hay este estereotipo siempre a los hombres en el tema de violencia de género cuando el género es algo, una construcción social, que hay mujeres, hombres, personas trans, no binarios, ¿no? El género no es algo biológico. Y siempre me he dado cuenta que en este tema de violencia o de talleres y reuniones, hay el tema siempre que ponen del hombre pegando a la mujer, el hombre pegando a la mujer, cuando no se debería hacer así porque está replicando estereotipos, aparte de que ahora no es así, ¿no? La violencia es de mujeres a hombres, de hombres a hombres, de mujeres a mujeres, incluso también deslegitimas el tema de diversidad sexogenérica, siempre pones cosas heteronormadas, ¿no? Familia tradicional, supuestamente, hombre le pega a la mujer y no ves las otras realidades que pueden ser mujer le pega a mujer, hombre a hombre, mujer a hombre. Y es lo mismo, ¿no? El tema de que tú hablas de que se reproducen estas cosas en sistemas de comunicación y también en sistemas educativos, y creo que eso sí se debe cambiar, ¿no? También con esta conciencia de clase y de género que es importante, porque está de manera interseccional el tema de clase siempre, y el tema de género, que tiene que haber enfoque de género y de clase que tiene que ser interseccional, ¿no? Sí. Gracias, Camilo. No, a ti por tu aportación. Lo que dices sobre depende de que se criminaliza la pobreza y depende de quién se mira y cómo se mira, las cosas se muestran distinto. Me acuerdo una frase de Nietzsche que decía que la ética también tiene valores estéticos, porque no sería lo mismo, no verían igual una persona cuando mata una cucaracha que cuando mata una mariposa, aunque ambos sean insectos y ambos sean seres vivientes se va a ver mal si matas a una mariposa, pero una cucaracha nadie te va a decir nada. Eh, Así es.
Exactamente, sobre todo en el tema de femicidios, transfemicidios. Si matan a la persona que es acá en Ecuador, a la policía, a María Bernarda, todo el mundo llora, se marcha, revolotea, pero si murió una trans, a una trabajadora sexual, por ejemplo, asesinada, es como que bien hecho, qué bueno que la mataron, o no pasa a mayores, ¿no? No hay tanto este escándalo ni estas campañas de todas somos Bernarda o todas somos esto. No, no es como si no importara, ¿no? Que exactamente lo que tú dices, esta analogía de Nietzsche, va como anillo al dedo. Gracias, Camilo, solo eso. A ti, Cintia, porfa. Gracias, Camilo. Yo también creo que tiene que ver desde la perspectiva del periódico, desde la imagen que quiere vender y desde qué tipo de noticia es la que está visibilizando, porque si bien hablo desde mi país, desconozco la metodología de los demás países, las noticias amarillistas las tienen para con toda la población, principalmente las más estigmatizadas, drogadictos, vende droga, la puta, el joto, ¿no? Etcétera. Son este tipo de periódicos amarillistas que hay público que especialmente le gusta leer ese tipo de noticias amarillistas porque les gusta estar alimentando el morbo y aceptemos o no los temas de diversidad y que son molestos para la sociedad, como la prostitución, llamámoslo así porque está molestando a la sociedad, pues van a querer vender bajo estos textos que llaman a la población amarillista. Pero cuántas veces también hemos visto buenas publicaciones y buenos encabezados de nosotras mismas que hemos salido o que hemos hecho alguna incidencia o que hemos tenido algún logro también. Entonces, yo creo que depende del periódico y depende del tema que quiere hablar. Definitivamente yo creo que todo tiene que ver en la victimización que a veces muchos mismos de nosotros tenemos que visibilizar la violencia, pero no a través de la victimización, porque de ahí se agarran estos fregados para hacer esos encabezados que a veces nosotros mismos les damos las ideas, ¿no? Como no tenía otra cosa, me fui a trabajar de prostituta, ¿no? Entonces, también tenemos que ser cuidadosos con lo que uno habla ante los medios. Es todo. Específicamente, Gracias, Camilo. gracias, Cintia. Tocaste muchos puntos importantes que ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí, para concluir esto, la representación es poderosísima porque nos muestra una manera y cómo se nos muestra va a replicar en cómo se nos trate frente a la sociedad. Y bueno, y esta representación es a veces más importante para las poblaciones diversas o para trabajos invisibilizados como el trabajo sexual, porque como digo, por un lado, refuerza esa idea única que se tiene de la prostitución, sí, de las prostitutas, de las putas y tal. Entonces se refuerza esta idea y se nos sigue tratando como tal. Pero a pesar de todo lo que hemos dicho, y les va a sorprender lo que les voy a decir, los medios no son nuestros enemigos. Sí, ese niño Camilo que vio cómo se ridiculizaban a los gays y él pensaba que su futuro era morir de VIH y que no tenía otro fin, comprendió que los medios no son nuestros enemigos y tampoco pueden ser los suyos. Los medios deben ser nuestros aliados. Y de eso se tratan las relaciones públicas en realidad. Me acuerdo, mi compañera Soledad justo está aquí y yo le decía, sí, las relaciones públicas es un poquito juntarte con el diablo y sentarte a negociar con el diablo. Porque es mucho más poderoso jugar a ser caballo de Troya, es decir, tratar de insertarnos a estos lugares donde tienen estos mismos círculos de pensamiento, porque si no vamos nosotros y si no mostramos otras ideas y otras narrativas y otros discursos, ellos van a seguir replicando y escuchándose a sí mismos y no va a crecer. Necesitamos que nuestra voz se escuche hasta ellas. Entonces, es por eso que las relaciones públicas son tan importantes. Eh, Ahora sí, ya como saliendo un poquito de la teoría genérica, ya quisiera comenzar a hablar de cómo hacer relaciones públicas, específicamente en cómo poder redactar boletines y tal. Pero, por ejemplo, me gustaría tocar algo que dijo Cintia importantísimo. La verdad es que un medio lo que va a querer muchas veces es sacarte la historia lastimera, pobrecita,
como tal. Entonces creo que también es una responsabilidad de nosotros poder construir discursos potentes, porque cuando ellos quieran entrevistarnos y ellos quieran preguntarnos cosas que nos victimicen, es importantísimo mostrarnos empoderados, en mostrarnos que somos muchas más cosas. Ponerles un ejemplo, con el proyecto del EPIPC pudimos hacer un reportaje en Revista Vistazo. Quienes son de aquí de Ecuador saben que Revista Vistazo es una revista hiper conservadora, hiper a veces incluso machista, homofóbica y demás. Y logramos que se haga un reportaje ahí con nuestra mirada, con una mirada más sensibilizadora. ¿Por qué? Porque muchos de los voceros que participaron, a pesar de que el periodista le quisiera hacer preguntas que lo revictimice, sabía cómo responder y era estratégico. Eso de las relaciones públicas es eso, es estrategia, es ver cómo mi discurso lo inserta. Entonces, es importante un poquito empezar a pensar como periodista para ver cómo nos podemos meter en su cabeza e insertar nuestras narrativas. Entonces, en esta primera parte que le digo es piensa, respira, vive y hasta come como periodista, es ver un poquito, tratar de mirar cómo ellos ven la noticia para de esa manera nosotros insertar nuestras temáticas. ¿Cómo hago para que mi información sea atractiva para un medio? Bueno, se lo puede evaluar en ciertos cánones o con ciertos parámetros que un periodista debería evaluar para que una noticia sea noticia. La primera es la actualidad, es decir, que algo sea reciente, que no sea algo que pasó hace 5 o 6 meses, sino es que tenga que ver con la actualidad. La segunda es con la novedad, es decir, a lo mejor y es algo que ocurre muy seguido, entonces ya no es tan importante. Pero ojo, aquí hay que tener en cuenta algo, porque que algo ocurra muy seguido también puede ser novedoso, solo que hay que darle el enfoque, porque no es normal que se mate a las trabajadoras sexuales y a los trabajadores sexuales a diario, pero como se lo ha normalizado, hay que cambiar esa narrativa. La proximidad, es decir, no puedo pretender que un medio quizá, pongo un ejemplo, aquí en mi ciudad el medio como más cercano local se llama Diario Expreso. Diario Expreso vende periódicos al resto del país, pero está centralizado en Guayaquil y la costa. Entonces yo tengo que pensar en cuál es su proximidad, qué le va a interesar. Si vengo como un activista desde Quito, a lo mejor y mi tema no le interesa tanto y tengo que buscar un medio que tenga mayor proximidad. Pero si estoy en esas localidades en las que trabaja, les va a interesar más. Lo que se llama poder o prominencia, que una noticia tenga un personaje que sea relevante, ya sea por una posición de poder, un cargo público, o ya sea tenga que ver con temas de farándula y sea famoso. O sea, también le suelen dar peso cuando hay alguien que tiene cierto estatus de poder o prominencia. Y la consecuencia, si la consecuencia es muy devastadora, muy reveladora, es muy decidora, el medio le va a parar mucha más bola. Es decir, nosotros podemos hablar de la violencia que sufren los trabajadores sexuales, pero si solo decimos el hecho y no contamos la consecuencia, qué consecuencias acarrea esto, no lo estamos haciendo tan atractivo como es y no le estamos vendiendo la historia completa. Entonces es importante hablar de las consecuencias, porque a veces los hechos por sí solos no parecen tan importantes, pero cuando te das cuenta cuáles son sus consecuencias, si no se habla de esto, te das cuenta que es mucho más importante de lo que parecía. Y bueno, dos parámetros que los dejo para el último porque suelen ser como los menos tomados en cuenta, es cuando una historia es muy, muy positiva o causa mucha curiosidad. ¿Por qué pasa esto? Pues básicamente porque los medios están enfocados o deberían estar enfocados en contar aquellas cosas que se hacen mal para hacerlas mejor. Entonces, como todo el tiempo están contando cosas que se podrían llamar como negativas, cuando ocurren cosas muy positivas, también les llama mucho la atención porque es distinto. Y bueno, cosas como muy curiosas. Entonces, estos son los elementos noticiosos y es importante poder evaluar que nuestros boletines o nuestra información pueda estar en la mayoría de lo posible dentro de esto para que los medios puedan comprar nuestro tema. Comprar me refiero a que puedan publicarlo, puedan interesarles y demás. Ahora, bueno, no sé si tengan alguna pregunta antes de avanzar a la segunda parte. Bueno, avanzo. No, bien. Ahora sí, ¿cómo acercarse a un medio de comunicación? Esto es
bastante sencillo, pero es importante verte pro para que el periodista o la periodista te sienta pro. Entonces, aquí comenzamos a hablar de los boletines de prensa y los bancos de fotos. Yo puedo tener una información, pero si no la presento de una manera más formal, más profesional, a lo mejor y no me toman tanto en cuenta como si lo hiciera de esa manera. Y algo que es importantísimo y que yo me doy cuenta que se hace muy poco es el banco de fotos. Eh, Justamente por lo que decía, creo que era Cintia o no sé quién aportó, pero decía, siempre nos muestran de la misma forma, de manera denigrante, con unas falditas hipersexualizadas, como si todos vistiésemos igual, y no es así, somos seres humanos diversos. Entonces es importante, si el medio obviamente va a tomar fotografías con su mirada, que nosotros seamos mucho más inteligentes y nos adelantemos a esa jugada. Es decir, creemos nuestros propios bancos de fotos, creemos esas fotografías que muestren cómo queremos ser vistes, ya que nos muestren de esa manera mucho más empática, mucho más positiva, mucho más propositiva, mucho más completa. Entonces, no esperemos a que el periodista vaya a hacer las fotos, sino es que seamos un poquito más inteligentes y nos adelantamos a la jugada. Entonces, estas son dos maneras de acercarse a un medio de una manera quizás un poco más profesional para que nos tomen en cuenta. Y ahora sí, esa es la parte donde me voy a tomar un poquito más, que es cómo redactar un boletín de prensa. Aquí quiero que nuevamente recordemos todos esos parámetros que hablamos de novedad, proximidad, actualidad, consecuencias y demás para tener en cuenta a la hora de redactar un boletín. Un boletín, quiero eso ser muy enfático porque creo que muchos, incluso comunicadores, cometen ese error. Un boletín no es una publicidad. No es una publicidad. Si tú tratas de venderle una publicidad a un medio, no te lo va a publicar. Tienes que venderle información. Obviamente, esa información mezclada con el discurso que queremos insertar. Básicamente, el boletín nunca, pero nunca le puede faltar al menos las cosas en rojo. El qué, el quién, el cómo, el por qué, el cuándo y el dónde. El qué, básicamente, ¿qué es el hecho? ¿Qué es lo que quiero informar? ¿Qué es lo que quiero comunicar? El qué tiene que estar clarísimo. ¿Quién? ¿Quiénes son las personas circundantes al hecho? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Por qué se dieron las cosas? Bueno, y el cuándo y el dónde. Hay que ser muy claros y precisos en eso porque eso va a dar cuenta de un boletín mucho más profesional y que lo tomen mucho más en cuenta. Y bueno, dejé en blanco una última característica que, si bien no es obligatoria que esté, siempre le va a aportar. Ya una vez que contamos el hecho como tal, de manera completa, que es el qué, el quién, el cómo, el por qué, el cuándo y el dónde, es importante que al final también hablemos de lo que yo les hablaba, de las consecuencias negativas y positivas. A veces los datos necesitan una interpretación, porque si yo solo te cuento lo que ocurrió, como las personas no están sensibilizadas, no ven la importancia. O sea, van a decir, ¿y eso qué? Pero si yo les explico la consecuencia, sea positiva, digamos que están haciendo un acto de incidencia política y consiguieron algo súper interesante con un municipio, se me ocurre, hablemos de cuál va a ser las consecuencias a futuro positivas. Gracias a este acuerdo que hicimos con el municipio, no sé qué, vamos a poder conseguir esto puede cambiar. O las consecuencias negativas, si queremos, yo qué sé, queremos informar que en nuestra localidad se han incrementado los asesinatos a trabajadoras sexuales, pero hablemos de cuáles son esas otras consecuencias que nos están viendo. No es simplemente un dato, una estadística, 5 trabajadoras sexuales murieron. Humanicemos ese relato. Es un ser humano detrás, es una industria que también mueve la economía, lo querramos o no la sociedad ver. Entonces es importante hablar de las consecuencias. Aquí les dejo como una estructura de cuál sería como un boletín ideal. Se le llama la estructura de la pirámide invertida porque lo más importante siempre está arriba y lo menos importante va hacia abajo. ¿Por qué es importante mantener esta estructura? Porque si ustedes le quieren enviar un boletín a un periodista, se los aseguro, ese mismo día le llegó 10 boletines más. Así que tenemos que la información que queremos que llegue en el titular y máximo en las 2 primeras líneas, para que de ahí, si le interesa, siga leyendo. No podemos hacerle perder tiempo porque, como les digo, le va a llegar 10 boletines más. ¿Cómo hacemos que el nuestro llegue de manera directa
es importantísimo. Entonces, siempre comenzar con un titular que sea corto, impactante y preciso. Como les dije, un boletín no es una publicidad, no es un posteo de redes, no es un video de redes. Necesito darte la información importante desde el inicio, de manera corta y que se entienda fácil, que se entienda rápido. Ya después en el cuerpo lo puedes explicar. La idea es que te enganche y que, que la gente común o el periodista que quizás no tiene tanta educación en ciertos temas pueda comprenderlo ahí y ya después vamos desglosando. Ahora sí, ya que tienes ese titular que es corto, impactante y preciso, vamos al primer párrafo. En el primer párrafo, sí o sí me tienes que contar estos 4 elementos. El qué es el hecho, qué es lo que ocurrió, qué es lo que me quieres contar. No me des vueltas, cuéntamelo de una. El qué, quién, cuándo y dónde. Y ya, en el desarrollo de los siguientes párrafos, ya verán si necesitan 2 párrafos adicionales, 3, solo 1, 5, etcétera. Ya puedes contar el por qué, el cómo y las consecuencias. Y ya como último párrafo, es importante hablar de conclusiones o mensajes. Es decir, ¿se acuerdan que yo les dije que el boletín no es una publicidad? Ok, no es una publicidad, pero sí debemos aprovechar al final, como menos importante por así decirlo, dejar nuestros mensajes. Es decir, primero contamos la información y después dejamos nuestro mensaje porque también es importante, solo que debemos dejarlo para el último, como mensaje de conclusión. Y siempre, siempre, siempre los datos de contacto. Ahora, por el amor de Dios, nunca hagamos boletines más largos de una página. Sé que hay cosas que son muy complejas e importantes, que se necesitan muchísimas páginas para poder contarlas, pero la idea de un boletín no es que tenga toda la información. La idea de un boletín es despertar interés en el periodista o en el medio para que con ese dato de contacto me pegue una llamada y me diga, oye, quiero saber más, cuéntame más, hagamos una entrevista, hagamos un reportaje, etcétera, etcétera. Entonces, nunca, no hagamos boletines de 2, 3 páginas. A lo mucho, página y media, exagerando. Es importante que esto pueda caber en una página. Como les digo, al periodista le va a llegar, si ustedes le enviaron ese día le llegó 15 boletines más. Entonces, eso. Retomando un poquito el tema de que se presente de manera formal, bueno, cositas como, no tiene que ser el boletín mega diseñado, no debe serlo, porque un boletín debe ser claro, no tiene que tener mucho diseño, pero para que sea profesional, sí necesitamos ponerle el loguito de nuestra organización, cierto embretado, etcétera. Ahora, yo quisiera mostrarles 2 ejemplos. Son 2 boletines de prensa de una organización de acá de Ecuador. No importa la organización, quiero usarlo netamente como ejemplo de qué cosas creo yo que no se hicieron bien en Claro. uno o no se hicieron tan bien en el otro o que sí tiene bien hecho, para irlas como un poquito analizando. Igual no me voy a detener a leer paso por paso, pero contarles qué cosas creo yo que se puede mejorar. Me gustaría que comparemos el titular del primero con el titular del segundo. El primero dice, preocupación por la desaparición del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto. Eso dice el primero. ¿Qué dice el segundo? Local de San Burundón es denunciado públicamente por pareja de hombres gays a partir de presunta discriminación. A mí me gustaría que alguien quisiera participar y pueda decir qué diferencias les encuentra al titular y a las temáticas que quieran hablar. Solo en el titular. ¿Quién le gustaría participar? A mí se me cortó la comunicación, no sé qué pasó y no pude agarrar la temática, por eso no sé qué decir realmente, Camilo. Si quieres te repito la pregunta, no es necesario, te la explico rapidito. Lo que me gustaría es que comparemos estos 2 titulares de estos 2 boletines y veamos cuáles podrían ser las diferencias. Solo veamos cuáles podrían ser las diferencias, que quizás no está tan bien hecho, que está mal hecho. No es necesario leer el cuerpo, o sea, los párrafos, solo quiero que leamos los titulares. El primero dice, preocupación por la desaparición del Ministerio de Justicia. El segundo dice, local de San Borondón es denunciado por agresión a 2 hombres gays. Sí, Cintia. Pues que está la moral, no sé, quizás uno no habla de una población estigmatizada y vulnerable, no llama tanto la atención.
Y el otro, como dice, denuncia a una pareja de hombres gay, pues ya desde ahí le voy a seguir leyendo. No sé, quizá eso veo. Tiene que ver con eso, tiene que ver un poquito con eso. Como les dije, cuando redactamos un boletín debemos pensar en cómo piensa, respira y come un periodista. Entonces, si yo leo el primer titular que dice preocupación por la desaparición de un ministerio, el periodista o el medio te va a decir, pero ¿por qué me va a interesar que te preocupe? O sea, que a alguien le preocupe no es una noticia. A lo mejor, y lo que me estás diciendo acá abajo, como las consecuencias, como las vidas que no se van a proteger, sí es información importante, pero tú me lo estás vendiendo como que a ti te preocupa. Y a mí no debe, o sea, a mí como medio, ¿entiendes? A mí como medio no me tiene que interesar tu preocupación. Entonces, el titular no me va a vender porque no me estás hablando de que yo qué sé, descubrieron que si se elimina el Ministerio de Justicia, muchas personas van a estar en indefensión. Eso es más importante. No tu preocupación, sino esas vidas que van a estar indefensas. Entonces, el segundo ya te habla de un hecho, de algo puntual que ocurrió. Esto ocurrió y te voy a contar algo un hecho noticioso. Y ya después, y el periodista se va a sentir más interesado en el segundo, el primero, no porque un tema sea más importante que otro, sino por cómo se lo vende. Miriam, creo que te llamabas, disculpa, que creo que tiene alzada la mano. Sí, sí. Sí, Este, sí, lo que pienso es que el segundo boletín, el que solo tiene tres logos, perdón, está como el encabezado como más claro, porque ya está diciendo quién es, qué fue lo que pasó y quiénes son los que están denunciando. Entonces creo que está como el encabezado muchísimo mejor. tal cual, lo dijiste es perfecto. Lo que yo dije, evaluemos que tenga el qué, el quién, el cómo, el dónde. Esas preguntas tienen que responderse rápido, rápido. Yo ya leo eso y digo, aquí puede haber información interesante, voy a seguir leyendo. Entonces, tal cual. Otro error, por ejemplo, que comete el primero es que ya no tiene que ver con el encabezado, sino es que dos cosas con la parte final. Número uno, me muestra a tres diferentes voceros. Todos pueden ser importantes, sí, pero no puedo ponerte a tantos voceros porque nosotros no podemos, ustedes bien dicen, a los periodistas, a los medios les va a interesar ser amarillistas. Nosotros en todo momento debemos ser estratégicos y nosotros direccionarles. Es decir, si yo necesito que se hable sobre algo en específico y tengo un vocero que me pueda hablar de eso, solo le pongo ese vocero, ¿ya? Y nuevamente, en el último, te pongo las firmas de estos voceros o representantes, pero no te pongo un contacto. ¿Cómo hago para que se hable más del tema, para que haga una entrevista, para que se trate a profundidad y no solo quede en una notita superficial? Cosa que sí hace el segundo. El segundo también tiene un montón de voceros o representantes, lo cual no es recomendable, pero sí tiene el contacto del correo y el número. Entonces, eso es importante. Bueno, y otra cosa que está bien hecha en el segundo, que no está en el primero, es que tiene un apartado que dice el día y el lugar desde donde se emite. A veces, o sea, hay que evaluar cuándo poner el lugar es importante. Por ejemplo, si voy a hacer una información que es importante a nivel país, o sea, en todo mi país, esta información que yo voy a dar es interesante, no pongamos el lugar, solo ponemos la fecha. Pero si voy a hacer una información como muy puntual que ocurrió en Guayaquil, que ocurrió en Buenos Aires, que ocurrió en etcétera, 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 en La Paz, etcétera, 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 en Montevideo, sí pongo, porque me es relevante. Pero la fecha sí es importante ponerla. Entonces, es un poquito. En cambio, otra cosita que podemos ver que más bien sí se hace bien en el primero y se hace mal en el segundo es los párrafos. Evitemos esos párrafos que son inmensísimos, porque solo el verlos ya te marea y no quieres seguirlo leyendo. Entonces necesitamos hacer párrafos mucho más cortos y dosificados, o sea, contando la información de a poco. Nunca damos estos párrafotes grandotes, por favor, no. Entonces acá te voy contando la información punto por punto, más desglosado y a la vista es mucho más digerible. Sí, Sonia, ¿quieres acotar algo? Hola, saludos desde Guatemala, todas y todos. Fíjate que yo creo que este modelo más corto, por lo menos en Guatemala, es complicado
hablar con las organizaciones y pedirles que traten de hacer sus mensajes lo más resumidos posibles. Pero creo que en el modelo que nos presentabas, que está con base en el modelo de comunicación de Harold Laswell, que hacemos la pregunta ¿para quién? Y si nos centramos pensando en para quién es la comunicación, este boletín de prensa es para los medios, es para el reportero de calle, para la reportera de calle que no tiene tiempo para centrarse y leer. El reportero de calle los días lunes, los días martes es el que está en mayor movimiento y no tiene tiempo de estar leyendo un contenido de más de una página y media. Lo que nos beneficia también es visibilizar nuestros logos, que sean bastante legibles. Entre más grande o 2 páginas ocupemos, el periodista, la periodista no se va a vincular a nivel visual con los logos de nuestra organización. Entonces creo que son aspectos claves. El boletín de prensa no es para nosotras y nosotros, es para el reportero de calle que no tiene tiempo y como tú decías al inicio, lo que queremos es que nos contacte, nos llame, se vincule con nosotras, con nuestras organizaciones, pueda tener ese contacto de relaciones públicas que tú mencionabas al inicio, pero cuesta un poco a nivel comunicadoras y comunicadores explicarle a nuestros liderazgos que los boletines deben ser mucho más cortos. Si nosotros tuviéramos que subir este boletín a redes sociales, las personas que no tienen acceso a tener sus gafas jamás van a leer el contenido de la derecha. Incluso en eso tenemos que pensar en el canal. Si nosotros subimos esto a Facebook, ¿cuántas personas realmente van a detenerse a leerlo? Y creo que ya en nuestra cultura latinoamericana, donde la gente no lee, debemos de ser lo más resumidos que se pueda. Estamos luchando contra contenidos como TikTok que no duran más de 20, o sea, ya estar 20 segundos en un video ya es reclamar demasiada atención. Entonces tenemos que pensar un poquito el canal, el tono, para hacer la comunicación. Y el modelo que tú planteabas, que es un modelo que ya tiene más de 80 años por ahí, de Harold Laswell, nos sirve bastante para pensar. Sí tenemos que pensar y las organizaciones caen en ese error de pensar que el comunicado es para las organizaciones y no, es para nuestros reporteros y reporteras. Y ahí tenemos que ser estratégicos como tú mencionabas, ¿verdad? Gracias, Camilo. Me parece medular e importantísimo todo lo que acabas de decir y quisiera hacer hincapié en lo que dices y es un mensaje clave lo que dices. Los boletines no son para nosotros, nosotras ni nosotros. Ya nosotros nos reunimos, ya nosotros hacemos nuestras juntas directivas, ya nosotros hacemos activismo y sabemos nuestros mensajes, tenemos que llegar a otros sitios. Y si queremos llegar a otros sitios, tenemos que ver de manera estratégica qué otros lenguajes usamos. No nos estamos hablando frente a un espejo. Entonces no podemos usar quizá la misma dinámica de lenguaje que usamos internamente. ¿Ya? Es como poniendo una analogía, no sé si valga la pena, pero es como que yo le quisiera hablar de un mismo tema a un niño que a un adulto. ¿Ya? No lo puedo hacer igual, ni con las mismas palabras, ni la misma cantidad de información, ni con la misma profundidad, etcétera, etcétera. Yo tengo que acercarme de otra manera, con otro lenguaje. Lo mismo pasa con el periodismo. Como yo les decía, yo creo que el trabajo de las relaciones públicas, al menos desde el activismo, debe ser un trabajo de caballo de Troya. Es decir, de insertarnos en esos círculos, porque si desde afuera nos quedamos desde afuera reclamando, no va a tener suficiente impacto. Pero si logramos insertarnos en esos círculos y tejer un puente, ya un puente que sea mucho más amigable, ya entendible, es decir, sé que tú periodista medio, no comprendes cosas, pero estamos aquí para eso, para caminar y aprender juntos. Entonces, pensemos un poquito más cómo y desde ellos para ver cómo hacemos que nuestro mensaje les llegue. Sí, Cintia, ¿quieres decir algo? Perdón, tenía apagado. Nada más importante, también ver a quién le vamos a socializar los boletines, ¿no? No vamos a invitar a un abolicionista a un boletín que queremos visibilizar. Algo que no conviene que las abolicionistas vean, ¿no? Entonces, también creo que debemos identificar qué medios vamos a invitar o a darles el boletín.
Sí, y justo lo que tú dices es lo que le suelen llamar como mapeo de medios. Nosotros tenemos que hacer un mapeo. ¿Qué quiere decir eso? No es que yo cojo, te puedo tener el boletín más increíble del mundo, pero no puedo coger y enviarlo a diestra y siniestra a cualquier persona. Y no porque hayan buenos o malos periodistas o buenos o malos medios, es simplemente que debemos entender que cada medio tiene otras dinámicas, quizás otros públicos, quizás otras temáticas, otro estilo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer un mapeo estratégico y decir, ok, con quién voy a tener más impacto, quién me va a parar más atención, más bola, quién va a comprender mejor o hacia dónde mi información va a llegar mejor. No necesito que los boletines se expandan a quien sea, sino a quien estratégicamente mi tema necesita insertarse. Entonces, eso es importante, Cintia, lo que tú dices, la preparación previa de hacer ese mapeo, ¿no? Comprender, ok, este medio quizás no es tan importante porque sé que no me lo va a publicar y es innecesario, quizás lo puedo mandar a otro medio o quizás decir, chuta, este medio es súper conservador, pero hay que hacer la lucha porque va a ser súper interesante si mi tema, que no es el que suelen tratar, yo logro que lo inserte. Ya, como nuevamente trayéndoles el ejemplo que hicimos en Revista Vistazo, aquí quienes son de Ecuador, como digo, lo podrán saber, sus dueños son bastante incluso homofóbicos y machistas, pero logramos insertar uno de nuestros temas y que se lo haga de una manera correcta y sensible. Haciendo un poquito este ejercicio de te enseño, te acompaño, entonces nuevamente reforzar el mensaje del inicio. Sí, los medios cometen muchísimos errores, muchas veces son amarillistas, muchas veces son insensibles, pero no los podemos seguir viendo como nuestros enemigos. Tenemos que verlos como nuestros aliados estratégicos. Eso, y bueno, me gustaría darles como unas recomendaciones finales que siempre van a aportarle full a... Déjenme quitar este mensaje de aquí, perdón. Ya, que siempre van a aportar full a los boletines. Eh, Como dije, no se trata de un discurso político, es decir, entendamos desde dónde estamos hablando y a quién le estamos hablando, no es publicidad. Ya en las calles funciona más dar un discurso, o ya una vez que estemos en entrevista se vuelve mucho más discurso, pero el boletín no puede serlo, ¿ya? Porque tiene que ser la información importante que enganche. Debe ser ese primer gancho para que después, cuando el periodista se interese y me llame, yo ya lo vuelvo un discurso y inserto esa narrativa que yo quiero insertar. Siempre que se pueda, va a depender de la temática y de los contextos y las organizaciones, pero siempre que se pueda incluir cifras aproximadas, quizás no estadísticas ya, pero sí cifras aproximadas, números exactos, siempre va a hacer que se vea más serio, más atractivo y más impactante el boletín. Es decir, no digamos, muchas trabajadoras sexuales están siendo asesinadas. ¿Qué es muchas? ¿Cuántas son muchas? Digamos, cada semana se asesina a una trabajadora sexual. O sea, hagamos ese ejercicio de ponerlo por semana, de situar a las personas qué tan frecuente es. Y bueno, por último, no solo pongamos la información esencial, como les dije, deben estar en esos primer y segundo párrafo, pero ya a partir del tercero quizás podemos agregar citas o frases textuales de nuestros voceros, de nuestros líderes y lideresas, que también van a ser mucho más atractiva la nota. Y a veces, como sabemos, el reportero a veces está en mil cosas y no te va a llamar a entrevistar, pero ya agarran la cita que necesito que agarren de mí, por ejemplo. Es decir, ya no dejo que deje toda la libre interpretación y que lo lleve por el camino que ustedes mismos dicen que a veces lo quieren llevar, sino es que ya con mi cita o frase textual ya inserto ese discurso. Entonces, ese serían básicamente como esta primera jornada. No sé si antes de explicarle la tarea para la siguiente semana tengan alguna duda, alguna aportación como la de Sonia que fue valiosísima. ¿No? Perfecto. Entonces les voy a explicar la tarea, que es importante porque esta tarea se va a conectar con el taller de la próxima semana, que no lo voy a dar yo, la va a dar, como les dije, una media training, no sé cómo se traduciría, pero es alguien que entrena para dar entrevistas. Entonces, creo yo que va a ser como vamos a hacer como un juego de roles. Entonces, vamos a jugar a que uno de ustedes
va a ser una vocera de una organización y el resto vamos a jugar a ser periodistas. Entonces, vamos a ver un poquito esa dinámica para prepararles y ese juego de roles en esa rueda de prensa la vamos a hacer con información real. ¿Por qué? En su totalidad, lo que vamos a hacer al final del día es redactar un boletín, cada una desde sus organizaciones con una temática real, con información real, pero lo vamos a hacer en 3 pasos. Primero, quiero que piensen en un tema. Dígase tema como un evento en específico, una actividad, un hecho, un proyecto que tengan unos avances importantes desde incidencia política, algo que hayan conseguido, etcétera, 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 algo que quieran insertar para un boletín y antes de redactarlo, una vez que lo hayan pensado, quiero que llenen esta tablita. Es decir, yo acá arriba dice tema, mi tema es la organización Libre Sin Violencia, conseguimos un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para las trabajadoras sexuales. Se me ocurre, ese es el tema. Vamos haciendo este ejercicio de entender si cumple con los elementos noticiosos, es decir, con actualidad, con novedad, con proximidad, con poder o prominencia, con consecuencia, con posibilidad o curiosidad. Digamos, ¿por qué sí creemos que cumple? Ojo, no siempre va a cumplir con todos, es más, es rarísimo que cumpla con todos, pero lo ideal es que cumpla con la mayoría, que cumpla al menos con los 3 primeros como mínimo, y lo ideal es que cumpla con 5 de ellos. Entonces, digamos, ¿por qué creemos que sí cumple con la actualidad? Yo qué sé, es actual porque el acuerdo que se hizo con el Ministerio de Trabajo se dio en esta semana. Es novedoso porque jamás se había logrado algo así en mi país. La proximidad, porque voy a hablar del Ministerio de Trabajo de mi país y se lo voy a dar a un medio de mi país. Poder o prominencia, estamos hablando de una institución poderosísima donde seguramente está el ministro Perico de los Palotes. Entonces, Perico de los Palotes, que es un ministro, siempre va a tener cierta relevancia al incluir en nuestra información porque es un personaje con una posición de poder. Las consecuencias, ok, hicimos un acuerdo, no solo me hablen de ese acuerdo que conseguimos con el Ministerio de Trabajo. Este acuerdo, ¿qué va a causar de manera positiva, negativa, lo que quieran, dependiendo de la noticia, en la vida de los trabajadores sexuales, en la sociedad, en la comunidad? Va a haber menos propensa a violencia, va a poder ser más regularizado y por ende más seguro tanto para las trabajadoras y trabajadores como para quienes contraten el servicio, etcétera. Hablemos veamos si las consecuencias son interesantes, porque a veces las consecuencias no lo son tanto. Y bueno, veamos si tiene como una carga de positividad o de curiosidad muy grande y digamos el por qué, y en el último recuadrito lo vamos a puntuar del 1 al 5. Es decir, del 1 al 5, ¿qué tan actual es? Chuta, el acuerdo se hizo de ayer, súper actual, lo punteo con 5. ¿Qué tan novedoso es? La verdad es que es el segundo acuerdo que ya se hace con el ministerio, ya existió uno antes, no es tan novedoso, lo es aún, pero no lo es tanto, entonces ya no le pongo 5, le pongo 4 o 3.5. No pongamos números impares, perdón, decimales, del 1 al 5. Y así, vamos puntuando. Una vez llenan esta tablita, ya pasamos a la segunda parte. Es decir, que el boletín efectivamente ya puede ser escrito, ¿no? Entonces, vamos a redactar el boletín con las estructuras que se les comentó. No se preocupen, toda la PPT se las vamos a pasar con toda esta información. Pueden irme escribiendo cuando hagan este recuadro, me pueden ir escribiendo para, oye, tengo esta duda, o confírmame si aquí tú crees que efectivamente esto concuerda, etcétera, etcétera, y lo vamos viendo. Y ya una vez que podamos ver que está como concluido el cuadrito para evaluar que nuestra noticia es interesante, ya redactamos el boletín y una vez que lo redacten, vamos a hacer un juego o un ejercicio. La entrega final de la tarea, vamos a hacerla como si yo fuese el periodista y ustedes quieren intentar que yo publique su nota o que les haga una entrevista a partir de su boletín. Entonces, me van a escribir simulando que yo soy el periodista, me van a enviar el boletín y yo lo que quiero ver es cómo es ese acercamiento que ustedes tienen. No les quiero decir qué sí o qué no deberían hacer, más bien creo que es mucho más rico ver cómo lo hacen y decirles, sí, súper bien, o quizás puedes acercarte de esta manera, etcétera, etcétera.
Entonces, este sería como el deber, pero que tiene estas 3 etapas. Etapa 1, llenar esta tablita para ver que nuestro tema efectivamente sea interesante para un boletín. Etapa 2, lo escribo. Etapa 3, se lo envío al periodista falso, /Camilo, para hacer como este juego de roles. Y listo, eso sería todo. No sé si quieren aportar algo y porfa, quienes no tengan mi número, anótenlo para cualquier cosa.